chilenos que protestaron masivamente en el 2019 para cambiar la Constitución le han dicho no el año pasado porque era muy de izquierda y este año, ayer otra vez no, porque les pareció muy de derecha. No entendí bien. Ayer los de izquierda estaban festejando que haya quedado la Constitución de Pinochet. Esa es otra paradoja, padre, así es. Porque prefieren esa de Pinochet a la de derecha, o sea, que iban a hacer. Aquí los derrotados son los extremistas, pues. Los derrotados, y tal vez la solución, solo tal vez, padre, la solución suele estar en la mitad. Lo que en Colombia llaman tibios. No, el centro, claro. Cuando no es de izquierda extrema o cuando no es de derecha extrema. La historia la cuenta una chilena, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, fue un rechazo del 56% en contra del 44%, lo que manifestaron los chilenos el día de ayer. Y no es que hayan dicho que quieren volver a la Constitución de Pinochet, sino que no querían una Constitución que la desmantelara completamente, como se proponía el año pasado, ni una Constitución que consolidara los mayores errores de la Constitución de Pinochet, porque lo que estaba haciendo la nueva Constitución era resguardar constitucionalmente cosas como la salud, las pensiones, que son el gran problema social que tiene Chile. Por lo tanto, 13 millones de personas en Chile votaron el día de ayer para decir que no quieren la nueva Constitución, pero se lo piden a un país, o sea, le dicen a un país que no quieren extremos, en un país donde el centro ha desaparecido. Por lo tanto, la encrucijada que enfrenta Chile es que por ahora no va a haber cambio de la Constitución de Pinochet, pero tampoco va a tener una Constitución nueva. Ese es el gran dilema, y el presidente Boric ha dicho que los políticos le fallaron a Chile. La pregunta es si de ahora en adelante los políticos van a dar la talla para dar las soluciones que Chile necesita, Néstor. Silvia, ¿a usted le parece que hay salida en esta sin salida en que se encuentra Chile? Le dijeron no a la Constitución de izquierda del año pasado, le dicen no a la derecha. ¿Hay alguien de centro que abandere? No hay alguien de centro que abandere, Néstor, pero sí, en este segundo proceso, el proceso fue distinto. Se hizo una comisión de expertos que elaboró una constitución que por lo menos en las encuestas tenía un amplio apoyo, y esa constitución fue, ese borrador de constitución fue el que se le propuso a la asamblea de 51 miembros que tuvo que realizar la nueva constitución, y la cambiaron radicalmente, pero ese borrador sí tenía apoyo, Néstor. Gracias, Silvia. Luis Silva es uno de estos constituyentes chilenos, allí le dicen consejero constitucional, que participó en la redacción de esta constitución rechazada. Señor Silva, bienvenido a Blue Radio. Los saludo desde Santiago, nosotros en Colombia. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted es de la derecha que redactó esta constitución, ¿verdad? Yo milito en el Partido Republicano, que fue el partido con más representantes en el Consejo Constitucional, que fue integrado por 50 consejeros, de los cuales el Partido Republicano tuvo 22. Vale, ¿y cómo interpretan ustedes la derrota? Usted que fue un artífice, que fue en su momento el constituyente, le decimos en Colombia, el más votado, ¿cómo ven ustedes lo que pasó ayer en Chile? Yo lo veo como un síntoma de la desafección, del hastío, de la fatiga de una ciudadanía que ya no cree que la Constitución o que una nueva Constitución realmente le dé una solución a los problemas que gravitan sobre su vida cotidianamente. Pienso particularmente en la inseguridad por la que Chile atraviesa hoy día, en una crisis sin precedentes. El tema de la inmigración ilegal acá es una crisis importante también. Tenemos problemas en la educación, en la salud y en la seguridad social. Todos esos problemas hubo un sector político que prometió solucionarlos con una nueva constitución, y el proceso actual que ayer culminó con el plebiscito heredó la frustración que dejó el proceso anterior. El proceso anterior se vivió en medio de una gran efervescencia social, y terminó siendo un fracaso en toda la línea. Y eso se proyectó. De hecho, si usted mira las encuestas, se va a dar cuenta de que este segundo proceso siempre tuvo una opinión contraria desde la ciudadanía, siempre. Yo escuchaba a Silvia en su informe, y el anteproyecto nunca fue encuestado, simplemente que líderes de opinión
se declararon a favor del anteproyecto, pero solo una vez que conocieron los resultados de la elección ciudadana del 7 de mayo, que configuró un Consejo Constitucional con mayoría republicana. Es decir, solo en el momento en que la izquierda se da cuenta de que los acuerdos que había alcanzado con la derecha se van a ver comprometidos por una mayoría de derecha en el Consejo Constitucional, es que el anteproyecto adquiere esta aura, ¿no?, de ser un texto de acuerdo. Pero antes de ese momento, el anteproyecto no tenía... Señor Silva, todo el mundo entendía que era... Sí, dígame usted. Usted, digamos, un poquito con criterio de autocrítica, pasando lo que pasó ayer en Chile. En esta constitución que ustedes redactaron se metían con el tema de la vida, del aborto. A eso me refiero, que era una constitución o un texto que parecía muy de derecha. ¿Ustedes creen que se equivocaron en qué exactamente de las propuestas que los chilenos votaron ayer? Honestamente, creo que no importa lo que hubiésemos puesto en la Constitución, esta habría sido rechazada. Y esto por dos razones. La primera, porque la izquierda en el Consejo Constitucional, que representaba 17 votos de los 50, decidió actuar en bloque. Cuando digo que actúa en bloque, significa que cualquier acuerdo con la izquierda pasaba por la unanimidad de los 50 consejeros. Usted se dará cuenta de que ese es un estándar democrático absoluto. Es decir, no se exige un quórum determinado, sino el 100% de las voluntades. Desde ese atrincheramiento de la izquierda en el Consejo Constitucional es que los acuerdos se hicieron imposibles, y de hecho son muchos los analistas que dicen que la izquierda se cerró a cualquier posibilidad de apoyar este texto constitucional desde el día en que se conocieron los resultados de las elecciones, es decir, el 7 de mayo de este año. Lo cual a mí me parece que se ve confirmado en la forma en que se condujeron tanto los expertos como los consejeros al interior del Consejo. Y simplemente para aclarar respecto de una etiqueta que se le ha puesto a este texto de la propuesta desde la izquierda, ¿no?, de que sería un texto conservador. Si usted compara los dos textos, el texto de la Constitución vigente con el texto de la propuesta, se va a dar cuenta de que eso es falso. En primer lugar, porque lo único que hizo respecto de lo que se supone que era el restablecimiento la penalización del aborto, es recuperar la redacción de la Constitución original, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Y lo único que se hizo en el texto de la propuesta es reemplazar el del qué por quién. Es decir, la ley protege la vida de quien está por nacer. Nadie que lea ese texto sin prejuicio podrá negar que lo que se está diciendo es exactamente lo mismo en un caso y otro. Lo que pasó es que la izquierda obviamente veía en esto una amenaza para sus propuestas, muchas de ellas refundacionales, como probó el proceso del año pasado, y trataron de colocar etiquetas a esta Constitución que la hicieran sospechosa para la población. Pero insisto, creo que la razón principal del fracaso de anoche se debe a la fatiga de una ciudadanía que ya no cree que la Constitución sea la solución a sus problemas. Señor Silva, ¿cómo quedan las perspectivas de un partido nuevo como el Partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales de noviembre 16 de 2025? Pensando que el líder que han tenido ustedes, que disputó la presidencia en las últimas elecciones, reconoció un fracaso, una derrota públicamente, y que inmediatamente le salieron miembros del partido a disputar el liderazgo. O sea, está el caso de José Manuel Edwards, el Rojo Edwards, que es como se conoce, que fue además una de las personas que llamó a votar en contra. O sea, dentro de su propio partido estuvieron divididos, unos a favor y otros en contra. ¿Qué pasa con este partido para las próximas elecciones presidenciales? Yo veo que las opciones electorales del Partido Republicano están intactas, si es que no reforzadas después de este proceso. Y lo digo por la siguiente razón. Nosotros, el Partido Republicano, fue reacio tanto al primer proceso constitucional como al segundo proceso constitucional. No participamos del acuerdo político de diciembre del año pasado, que desembocó en este segundo proceso, y finalmente, cuando era un hecho consumado el que este proceso tendría lugar, el partido decidió participar y paradójicamente sacó una votación que es inédita en Chile. Y por lo tanto, para nosotros es un fracaso relativo, eso hay que decirlo. Ciertamente que nosotros nos volcamos por la opción a favor, hicimos campaña por el a favor y el a favor perdió. En ese sentido es un fracaso y nadie lo quiere disimular.
pero también hay que decir que nosotros nunca hemos creído que el cambio de constitución sea la solución a los problemas de Chile, y en ese sentido se puede hablar de que esto no es un fracaso. Uh-huh. Después, el perfil de José Antonio Kast, el fundador del partido y el líder natural, creo que sale fortalecido también de esta elección porque él refuerza lo que es uno de sus atributos principales, que es la fidelidad a sus convicciones, de acuerdo a lo que cree que es mejor para Chile. Y en este caso, él no tuvo ningún escrúpulo en comprometer lo que podría ser su capital político en una opción riesgosa, porque recordemos, como lo decíamos, que este proceso constitucional ha sido siempre, o sea, si siempre ha sido mal visto en las encuestas, siempre ha tenido que remontar la desconfianza de la ciudadanía. Y lo último respecto del Rojo Edwards, honestamente yo no interpreto la partida de este senador, que era militante del Partido Republicano, como una división del partido, uh-huh, sino que me gusta interpretarlo como el desgajamiento de una rama que ya estaba seca. El Rojo Edwards ya ni siquiera era un militante que dejara de remar en la misma dirección en que remaban los demás de la directiva y el partido en general, sino una persona que estaba remando en contra. En ese sentido, creo que es un alivio para el partido y para él, su partida. Sí. Señor Silva, digamos, lo que pasó el año pasado y lo que pasó ayer con respecto a la Constitución, ¿se puede interpretar como una aprobación o un rechazo al presidente Boric? Lo que pasó el año pasado, sí, porque el presidente Boric fue prácticamente el jefe de campaña de la opción apruebo, que fue la que salió derrotada con solo un 38% de los votos. En este caso creo que es difícil interpretarla así, porque, en primer lugar, porque el gobierno y particularmente el presidente Boric mantuvo una posición prescindente en el plebiscito. Aunque todos sabíamos qué es lo que íbamos a votar, qué es lo que iba a votar, él no hizo campaña ni tampoco desde el gobierno. Y en ese sentido la identificación entre la opción a favor y el rechazo al gobierno creo yo que no se produjo, o se produjo en una medida que ciertamente no cabe atribuirla como un fracaso del presidente Boric. Sí creo que es un fracaso para las ideas de su sector, sí creo que es un fracaso particularmente para el Partido Comunista, y junto con algunos sectores del Frente Amplio, que es el otro sector radicalizado de la izquierda en Chile, respecto de su ilusión en que una nueva constitución traerá la solución a los problemas de Chile. Ese sector que sostiene esa idea, creo que sí ha resultado perdedor con el plebiscito de ayer. Sobre un fracaso o un fracaso relativo, esta información a propósito del resultado del plebiscito por la Constitución en Chile. Señor Silva, gracias por estos minutos para los oyentes de Colombia. Le deseo feliz día allí en Santiago. Lo mismo usted, que tenga un buen día. Muchas gracias. Es el constituyente, fue el más votado, un hombre de la derecha chilena, esta mañana en Blue Radio, 8:13 minutos.